Mis padres cambiaron las cerraduras de mi propia casa mientras yo estaba en el trabajo. Puedes encontrar otro lugar donde vivir, sonrió dulcemente mi madre. Tu hermana y su familia se mudarán aquí en un mes, murmuró mi padre. Así que me fui en silencio, sin pelear, sin discutir. Lo que no sabían era que esa casa tenía mi nombre en las escrituras desde hacía 7 años. La compré yo con mis ahorros después de años trabajando como contadora en una firma mediana, pero nunca les dije. Los dejé vivir ahí gratis porque eran mis padres y porque Laura, mi hermana menor, siempre fue su favorita. Pensé que el amor familiar no necesitaba contratos ni papeles. Qué ingenua fui. Esa tarde de jueves llegué del trabajo a las 6:30 de la tarde, cansada después de cerrar los libros del mes. Metí la llave en la cerradura y no giró. Intenté de nuevo. Nada. Toqué el timbre y mi madre abrió con esa sonrisa falsa que reservaba para las visitas incómodas. Detrás de ella vi cajas apiladas en la sala. Mis cajas, con mis cosas metidas de cualquier manera. ¿Qué está pasando?, pregunté con la voz más calmada de lo que me sentía por dentro. Tu padre y yo lo decidimos anoche, dijo ella sin parpadear. Laura necesita un lugar más grande para los niños. Esta casa es perfecta para ellos. ¿Mi casa?, dije suavemente. Nuestra casa, corrigió mi madre. Nosotros vivimos aquí. Tú solo pagas algunas cosas. Mi padre apareció detrás de ella secándose las manos con un trapo de cocina. No hagas un drama, Miranda. Ya eres adulta. Busca tu propio lugar. Laura tiene 3 hijos y el apartamento donde vive se le quedó chico. Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. 3 hijos. El apartamento chico. Como si yo no existiera. Como si los últimos 7 años de pagar la hipoteca, los servicios, las reparaciones, todo se hubieran evaporado en su conveniente narrativa sobre la traición familiar que estaban cometiendo. Entiendo, dije simplemente. Mi madre parpadeó confundida. Esperaba gritos, lágrimas, súplicas. ¿Eso es todo? Sí. ¿Puedo llevarme mis cosas? Están en el garaje, señaló mi padre. Empacamos lo que era claramente tuyo. Lo demás se queda. Caminé hacia el garaje sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. 8 cajas de cartón mal cerradas con cinta adhesiva barata contenían mi ropa, algunos libros, fotografías, todo lo demás. Los muebles que compré, los electrodomésticos que pagué, la televisión nueva que instalé hace 3 meses, todo eso ahora era de la familia. Cargué las cajas en mi coche en 4 viajes. Ellos no ofrecieron ayuda, solo me observaron desde la ventana de la cocina, como si yo fuera una extraña desalojada de un edificio de apartamentos. Cuando metí la última caja en el maletero, mi padre salió al porche. Miranda, no lo tomes personal, es solo que Laura te necesita más ahora. Tú siempre has sido independiente. Ella necesita apoyo. Claro, respondí cerrando el maletero. Te llamaremos cuando estés instalada en otro lado. Podemos almorzar juntos. Asentí y me subí al coche. En el retrovisor los vi regresar a la casa, mi casa, riendo de algo que mi madre dijo. Ya estaban celebrando, ya habían olvidado que existía. Manejé hasta un hotel económico cerca de la oficina. Pagué por una semana mientras pensaba qué hacer. Esa noche, sentada en una cama con sábanas ásperas y olor a desinfectante, saqué mi teléfono y marqué el número de Rodrigo Maldonado, mi abogado y amigo desde la universidad. Miranda, qué sorpresa, contestó alegre. Rodrigo, necesito activar algo que preparamos hace años. Su tono cambió inmediatamente. ¿La escritura de la casa? Sí. ¿Qué pasó? Le conté todo sin emoción, solo hechos. Cuando terminé, él soltó un silbido largo. Ok. Dame 24 horas. Voy a preparar la notificación de desalojo y los documentos que prueban que tú eres la única propietaria. ¿Quieres que sea rápido o quieres que sea educado? Quiero que sea legal y definitivo. Hecho. Te llamo mañana. Colgué y me quedé mirando el techo manchado del cuarto de hotel. No sentía satisfacción todavía, solo un vacío extraño donde antes vivía la ilusión del amor incondicional. Mis padres acababan de enseñarme que la familia biológica no garantiza lealtad, que los lazos de sangre se rompen más fácil que un contrato notariado. A la mañana siguiente me levanté a las 6. Me duché en esa pequeña cabina con presión de agua irregular y me vestí con mi traje gris, el que uso para reuniones importantes. Si iba a enfrentar las consecuencias de mi decisión, lo haría viéndome profesional y en control. Rodrigo me llamó a las 9:30. Listo. Tengo todo. Los documentos están certificados y la orden de desalojo ya fue procesada. Técnicamente, tienen 72 horas para desocupar, pero podemos ser flexibles si cooperan. No quiero ser flexible. Perfecto. ¿Quieres que vaya yo o prefieres estar presente? Voy contigo. Nos encontramos frente a la casa a las 11 de la mañana. Rodrigo llevaba un portafolio de cuero café lleno de papeles sellados y copias certificadas. Yo llevaba mi bolsa de mano y una calma fría que sorprendía hasta a mí misma. Toqué el timbre. Mi madre abrió con el ceño fruncido. Miranda, ¿qué haces aquí? Ya te fuiste ayer. Vine a aclarar un malentendido, dije con voz suave. Él es Rodrigo Maldonado, mi abogado. El rostro de mi madre se tensó. ¿Abogado? ¿Para qué necesitas un abogado? Rodrigo dio un paso adelante y extendió un sobre grueso. Señora Beatriz Román, le notifico formalmente que esta propiedad ubicada en calle Magnolia 342 pertenece legalmente a su hija Miranda Lucía Román desde hace 7 años. Aquí están las escrituras registradas, los comprobantes de pago de hipoteca y servicios, y la orden judicial de desalojo por ocupación sin consentimiento del propietario. Mi madre tomó el sobre con manos temblorosas. Esto es una broma. No lo es, dijo Rodrigo. Tienen 72 horas para desocupar completamente el inmueble. Cualquier objeto que permanezca después de ese plazo será considerado abandonado. Mi padre apareció detrás de mi madre. ¿Qué está pasando aquí? Papá, dije con voz firme. Esta casa es mía. La compré hace 7 años con mi dinero. Ustedes vivían aquí porque yo se los permití. Ayer me echaron de mi propia propiedad. Ahora les estoy notificando legalmente que deben irse. Su rostro pasó de la confusión al shock y luego a la rabia. Eso es imposible. Nosotros vivimos aquí desde hace años. Vivían aquí por mi generosidad, corregí. Ya no. Mi madre abrió el sobre y sacó los papeles. Sus ojos recorrieron las líneas impresas, las firmas notariadas, los sellos oficiales. La humillación que había intentado causarme ayer ahora se reflejaba en su rostro pálido. No puedes hacernos esto, susurró. Somos tu familia. Ayer me dijeron que buscara otro lugar donde vivir. Solo estoy devolviendo el consejo. Pero Laura necesita esta casa, gritó mi padre.
Ella tiene hijos. Laura puede buscar su propia casa, como yo lo hice, con su propio dinero, como yo lo hice. Rodrigo intervino con tono profesional. Señores, les sugiero que comiencen a empacar. 3 días pasan rápido. Si necesitan ayuda para encontrar un lugar temporal, hay refugios y hoteles económicos en la zona. No iremos a ningún refugio, explotó mi madre. Miranda, no seas ridícula. Esto es una exageración. No, dije con calma. Esto es justicia. Ustedes decidieron que yo no merecía un hogar. Ahora experimentarán exactamente lo mismo. Mi padre dio un paso amenazante hacia mí, pero Rodrigo se interpuso. Señor, cualquier acto de hostigamiento o violencia será reportado inmediatamente a las autoridades. Les recomiendo mantener la calma y cooperar. Eres una desagradecida. Escupió mi madre. Después de todo lo que hicimos por ti. ¿Cómo qué? Pregunté genuinamente curiosa. ¿Vivir gratis en mi casa durante 7 años? ¿Dejar que yo pagara todo mientras ustedes ahorraban para las vacaciones de Laura? ¿Llamarme solo cuando necesitaban dinero prestado que nunca devolvieron? No respondieron. No tenían respuesta. 72 horas, repetí. Después de eso, llamaré a la policía y haré que los remuevan por la fuerza si es necesario. Los muebles, los electrodomésticos, todo lo que ustedes dicen que es de la familia. En realidad lo compré yo. Tengo todas las facturas. Si se llevan algo sin mi permiso, presentaré cargos por robo. Rodrigo sacó otra hoja. Aquí está el inventario detallado de los bienes que la señorita Román adquirió. Cada artículo está documentado con fecha de compra y recibo. Les sugiero que no toquen nada que aparezca en esta lista. Mi madre dejó caer los papeles. Algunos volaron con la brisa y aterrizaron en el jardín que yo había plantado hace 3 años. Las rosas rojas que cuidaba cada domingo ahora eran testigos mudos de la traición familiar que finalmente recibía sus consecuencias. Miranda, dijo mi padre con voz rota, somos tu familia. No puedes destruirnos así. No los estoy destruyendo, respondí. Solo estoy recuperando lo que siempre fue mío. Ustedes se destruyeron solos cuando decidieron que Laura merecía mi casa más que yo. Ni me di la vuelta y comencé a caminar hacia el coche. Rodrigo me siguió después de entregar una copia adicional de los documentos. Desde el porche escuché a mi madre sollozar y a mi padre maldecir en voz baja. Subí al coche y Rodrigo arrancó el motor. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, respondí mirando la casa por el retrovisor. Creo que por primera vez en años estoy bien. Esa tarde llamó Laura. Su voz era una mezcla de furia e incredulidad. ¿Qué demonios hiciste, Miranda? Mamá está llorando. Papá está furioso. ¿Realmente los vas a echar a la calle? No los estoy echando a la calle, dije con paciencia forzada. Los estoy sacando de mi casa. Pero me dijeron que yo podía mudarme ahí. Ya firmé la terminación del contrato de mi apartamento. Tengo 3 hijos, Miranda. No es mi problema, Laura. Si querías una casa más grande, debiste comprarla tú misma. Tú no necesitas esa casa. Vives sola. Yo tengo familia. La rabia hirvió en mi pecho, pero mantuve la voz fría. Precisamente porque la compré con mi dinero. Tengo el derecho de decidir quién vive ahí. Y decidí que ya no serán ustedes. Eres una egoísta. Siempre has sido una egoísta. Por eso nunca te casaste. Por eso no tienes hijos. Nadie te soporta. Tal vez, admití. Pero al menos no dependo de robarle las casas a otros para mantener a mi familia. Colgó. Bloqueé su número inmediatamente después. Los siguientes 3 días fueron una sinfonía silenciosa de llamadas perdidas, mensajes de voz furiosos y textos desesperados de familiares lejanos que repentinamente se preocupaban por la unidad familiar. Tíos que no veía desde hace 10 años me escribían sermones sobre el respeto a los padres. Primos que nunca respondieron mis felicitaciones de cumpleaños ahora me acusaban de cruel y desalmada. Ignoré todo. Rodrigo manejó las comunicaciones legales. Al tercer día, exactamente a las 5 de la tarde, llegamos a la casa con un oficial de policía y un cerrajero. La casa estaba vacía. Habían cumplido. Mis padres se habían ido llevándose solo sus pertenencias personales. Dejaron las llaves sobre la mesa del comedor junto con una nota escrita con la letra temblorosa de mi madre. Espero que disfrutes tu casa vacía y tu vida vacía. Cuando estés vieja y sola, recordarás que tuviste familia y la echaste por orgullo. Arrugué la nota y la tiré a la basura. El orgullo no tuvo nada que ver. Esto fue sobre dignidad, sobre no permitir que me trataran como ciudadana de segunda clase en mi propia propiedad. El cerrajero cambió todas las cerraduras. Rodrigo verificó que no hubiera daños estructurales ni objetos faltantes del inventario. Todo estaba en orden. Firmé los papeles finales y oficialmente recuperé posesión total de mi casa. Esa noche dormí en mi propia cama por primera vez en 4 días. Las sábanas estaban limpias, la casa en silencio, y por primera vez en años, no había voces criticando mis decisiones desde la habitación de al lado. Los días siguientes a recuperar mi casa fueron extrañamente pacíficos. Cada mañana me despertaba en mi propia cama, preparaba café en mi propia cocina y me vestía sin escuchar los comentarios pasivo-agresivos de mi madre sobre mi ropa o mi peso. El silencio era un lujo que había olvidado que existía, pero la paz no duró mucho. Una semana después de la notificación de desalojo, comenzaron las llamadas de números desconocidos. Al principio no contestaba, pero la persistencia me ganó. ¿Miranda Román?, preguntó una voz masculina desconocida. ¿Quién habla? Soy Ernesto Vega. Me comunico en nombre de Beatriz y Héctor Román. Soy su asesor financiero. Casi me río. Mis padres nunca habían tenido asesor financiero en su vida. ¿Qué necesita? Señorita Román, sus padres se encuentran en una situación delicada. Actualmente están rentando una habitación en un motel de paso y sus recursos son limitados. Como su única hija con estabilidad económica, ellos esperan que usted asuma la responsabilidad de proveerles vivienda digna. No. Hubo una pausa sorprendida. ¿Perdón? Dije, no. Mis padres son adultos completamente capaces. Si necesitan vivienda, pueden buscar trabajo y pagarla ellos mismos, como yo lo hice. Pero señorita, ellos son personas mayores. Su padre tiene 62 años, su madre 60. A esa edad es difícil conseguir empleo. Mi padre se jubiló voluntariamente hace 5 años, porque decidió que ya había trabajado suficiente. Mi madre nunca trabajó porque siempre hubo alguien que la mantuviera. Esas fueron sus decisiones. Ahora enfrentan las consecuencias. Esto es muy cruel de su parte. ¿Sabe qué es cruel, señor Vega? Echar a tu propia hija de la casa que ella compró para dársela a tu otra hija. Eso es cruel.
Yo solo estoy siendo justa. Colgué y bloqueé el número, pero no fue el último. Durante las siguientes 2 semanas recibí llamadas de supuestos asistentes sociales, consejeros religiosos y hasta un mediador familiar que resultó ser el esposo de una prima lejana que estudiaba psicología por internet. Todos tenían el mismo mensaje con diferentes palabras. Yo era la hija terrible que abandonó a sus pobres padres ancianos. Yo era egoísta, cruel, desalmada. ¿Cómo podía dormir tranquila sabiendo que mis padres vivían en un motel barato, mientras yo disfrutaba de una casa de 3 habitaciones? A cada uno le di la misma respuesta. Mis padres tomaron la decisión consciente de echarme de mi propia propiedad. Ahora vivían con las consecuencias de esa traición familiar. Si realmente estaban en problemas, Laura podía acogerlos en su apartamento. Después de todo, ella era la hija favorita, que merecía todo su amor y apoyo. Pero Laura no los acogió. Descubrí por una tía chismosa que Laura y su esposo habían tenido una pelea monumental cuando se enteraron de que no podrían mudarse a la casa gratis. Al parecer, todo el plan de Laura dependía de que mis padres les regalaran la propiedad. Cuando se dieron cuenta de que la casa era mía y que yo no tenía intención de dársela, Laura culpó a mis padres por arruinar su oportunidad. La ironía era deliciosa. Mis padres habían destruido su relación conmigo para complacer a Laura, y ahora Laura los culpaba por no poder entregarle algo que nunca fue de ellos. Un mes después del desalojo, mi madre apareció en mi oficina. La recepcionista me llamó nerviosa diciendo que había una señora que insistía en verme y que estaba llorando en la sala de espera. Bajé y la encontré sentada en uno de los sillones de cuero, con los ojos rojos e hinchados, el cabello menos arreglado de lo que acostumbraba, y ropa que reconocí de hace varios años. Se veía pequeña, frágil, muy diferente a la mujer que me había sonreído mientras me echaba de mi propia casa. Miranda, dijo poniéndose de pie. Gracias por recibirme. No te recibí. La recepcionista no sabía quién eras. ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo, por favor. 5 minutos. Miré mi reloj. 3 minutos. Aquí mismo. Se sentó de nuevo, y yo permanecí de pie, brazos cruzados, esperando. Ella respiró hondo y comenzó con la voz quebrada. Tu padre y yo cometimos un error terrible. Lo sabemos. Fue injusto echarte de la casa. No sabíamos que era tuya. Pensamos que como habíamos vivido ahí tanto tiempo, teníamos algún derecho. Vivieron ahí gratis durante 7 años porque yo lo permití. Lo sé. Y fuimos ingratos. Pero Miranda, estamos desesperados. El motel cuesta $400 por semana. Nos estamos quedando sin dinero. Tu padre intentó conseguir trabajo, pero nadie lo contrata. Laura no nos habla desde que supo que no podíamos darle la casa. ¿Y? Sus ojos se llenaron de lágrimas frescas. Te estoy pidiendo perdón. Te estoy rogando que nos des otra oportunidad. No necesitamos la casa completa, solo una habitación. Podemos pagar renta. Algo simbólico. Por favor, Miranda. Somos tu familia. La palabra familia sonó hueca viniendo de su boca. ¿Recuerdas cuando te pedí que me explicaras por qué me estabas echando? Dijiste, no hagas un drama, Miranda. Ya eres adulta. ¿Te acuerdas? Asintió avergonzada. Eso mismo te digo ahora. No hagas un drama, mamá. Ya eres adulta. Busca tu propio lugar. Miranda, por favor. Tus 3 minutos terminaron. Tengo una reunión. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia el elevador. Ella me llamó, su voz subiendo histérica. No puedes dejarnos así. Nos van a echar del motel. No tenemos a dónde ir. Me detuve y la miré por encima del hombro. Tenías una casa. Decidiste que no me querías ahí. Viviste con esa decisión. Las puertas del elevador se cerraron y su llanto se cortó abruptamente. Subí a mi oficina, cerré la puerta y me senté frente a mi computadora. Las manos me temblaban ligeramente. No de culpa, sino de adrenalina. La justicia tiene un sabor amargo cuando la sirves a tu propia sangre. Esa noche, Rodrigo me llamó. Miranda, tengo noticias. ¿Buenas o malas? Depende de cómo lo veas. Tu padre presentó una demanda civil argumentando que tiene derechos sobre la propiedad por haberla ocupado durante 7 años. Está reclamando posesión por usucapión. Me reí. Fue una risa seca, sin humor. ¿En serio? Completamente en serio. Ya recibí la notificación. Tenemos que responder en 15 días. ¿Qué tan fuerte es su caso? Inexistente. Tienes todas las escrituras, todos los pagos, testigos de que ellos vivían ahí con tu permiso explícito. Es una demanda frívola que cualquier juez va a desechar, pero es molesta. ¿Cuánto va a costar defenderme? Para ti, nada. Esto es tan ridículo que cuando ganemos, y vamos a ganar, el juez va a ordenarles pagar tus honorarios legales. Van a salir perdiendo dinero. Perfecto. Procede. Miranda, ¿estás segura? Todavía puedes llegar a un acuerdo. Tal vez permitirles vivir en la casa pagando una renta razonable. Algo que les dé dignidad pero te proteja legalmente. No. ¿Ni siquiera lo considerarías? Rodrigo, si les doy 1 centímetro, van a tomar 1 kilómetro. Van a dejar de pagar la renta. Van a decir que no tienen dinero. Van a manipularme emocionalmente hasta que termine exactamente donde empecé, pagando todo mientras ellos me tratan como la criada. No voy a volver a ese ciclo, suspiró. Entiendo. Entonces nos vemos en corte. El proceso legal fue exactamente tan predecible como Rodrigo prometió. Mi padre llegó a la audiencia con un abogado barato que claramente no había hecho su tarea. Intentaron argumentar que 7 años de residencia continua les daba derechos automáticos, pero se desmoronaron cuando Rodrigo presentó los correos electrónicos donde yo les había dado permiso explícito para vivir ahí mientras quisieran, los recibos de pago de la hipoteca a mi nombre y el testimonio de 3 vecinos que confirmaron que yo era conocida como la dueña de la casa que dejaba vivir a sus padres gratis. El juez fue brutal. Señor Román, esta demanda es un abuso del sistema judicial. No solo carece completamente de mérito legal, sino que constituye un acto de mala fe contra su propia hija, quien le proporcionó vivienda gratuita durante años. La demanda es desestimada con perjuicio. Además, ordeno que usted pague los honorarios legales de la señorita Román por un monto de $3,200. Mi padre palideció. Su señoría, no tengo ese dinero. Entonces, sugiero que lo consiga. Tiene 90 días. Siguiente caso. Salimos de la corte bajo una lluvia ligera. Mi padre me esperaba en los escalones, empapado, con el rostro descompuesto. Su abogado ya se había ido, probablemente avergonzado de haber aceptado un caso tan débil. Miranda, dijo con voz ronca, no tengo $3,000. No tengo nada. ¿Entiendes lo que lograste? Destruiste a tu propia familia. No.
Respondí subiendo las escaleras del juzgado. Ustedes se destruyeron solos cuando decidieron que mi lealtad y mi generosidad no valían nada. Yo solo me defendí. Tu madre está enferma de los nervios. No come. No duerme. Llora todo el día. Debió pensar en eso antes de cambiar las cerraduras de mi casa. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Que nos arrodillemos? ¿Que te roguemos? Me detuve y lo miré directamente. No quiero nada de ustedes. Ya no. Quiero que vivan con las consecuencias de sus acciones. Quiero que cada vez que tengan que buscar un lugar barato donde dormir, recuerden que tuvieron una casa cómoda y la perdieron por codicia. Quiero que cuando Laura no les conteste el teléfono, recuerden que me echaron para complacerla y ella los abandonó de todos modos. Eres cruel. Soy justa. Hay una diferencia. Bajé el resto de las escaleras y caminé hacia mi coche sin mirar atrás. Rodrigo me alcanzó. ¿Estás bien? Mejor que nunca. Esa noche, en mi casa silenciosa, preparé una cena sencilla y me senté en el comedor donde hace 6 semanas mi padre me había dicho que buscara mi propio lugar. Comí despacio, saboreando cada bocado, disfrutando del silencio que antes me parecía vacío, pero que ahora sonaba a libertad. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Espero que seas feliz. Destruiste a tus padres. Cuando mueran solos en la calle, será tu culpa. Laura. Bloqueé el número sin responder. Laura podía pensar lo que quisiera. La verdad era simple. Mis padres habían tenido múltiples oportunidades de tratarme con dignidad y respeto. Eligieron no hacerlo. Ahora enfrentaban un mundo donde sus acciones tenían consecuencias reales, donde la traición familiar no era perdonada automáticamente solo porque compartíamos ADN. 2 meses después, mi tía Carmen, la hermana de mi madre, me llamó. Era la única familiar que había permanecido neutral durante todo el conflicto. Miranda, necesito contarte algo. No porque quiera que cambies de opinión, sino porque creo que mereces saber la verdad completa. ¿Qué verdad? Tu madre y tu padre planearon echarte de la casa desde hace 6 meses. No fue una decisión repentina. Laura les había estado presionando durante 1 año, diciéndoles que tú no necesitabas toda esa casa, que era un desperdicio que vivieras sola en 3 habitaciones. Tu madre investigó sobre derechos de ocupación y pensó que podrían reclamar la propiedad si vivían ahí suficiente tiempo. El estómago se me revolvió. ¿6 meses? Sí. Yo intenté disuadirlos. Les dije que estaban cometiendo un error terrible, que tú eras la hija que siempre los apoyó, mientras Laura solo aparecía cuando necesitaba dinero. Pero tu madre estaba convencida de que tú no harías nada, que te quejarías, pero al final los perdonarías porque eres muy buena persona. Qué equivocada estaba. Totalmente equivocada. Y ahora están pagando el precio. Miranda, no te estoy llamando para pedirte que los perdones. Te estoy llamando porque quiero que sepas que tu reacción fue absolutamente justificada. Lo que te hicieron fue premeditado y cruel. No fue un error del momento, fue una traición calculada. Las lágrimas me quemaron los ojos, pero no las dejé caer. Gracias por decirme, tía. Cuídate, sobrina, y no te sientas culpable ni por un segundo. Ellos sembraron viento y están cosechando tempestad. Colgamos, y me quedé mirando mi sala de estar, los muebles que compré, las cortinas que elegí, las plantas que cuidaba. Todo era mío. Todo lo había ganado con mi trabajo, mi disciplina, mi esfuerzo. Y casi lo pierdo todo por confiar en personas que compartían mi apellido, pero no mis valores. La revelación de que todo había sido planeado con meses de anticipación eliminó cualquier rastro de duda que pudiera haber tenido. No fueron víctimas de un mal momento o una decisión impulsiva. Fueron arquitectos conscientes de mi humillación. Y la justicia que ahora experimentaban era completamente merecida. Pasaron 3 meses más. La vida continuó. Ascendieron en mi trabajo por mi dedicación y consistencia. Empecé a salir con alguien que conocí en un evento de la firma. Un hombre amable que respetaba mi independencia y mi historia sin juzgarme. Mi casa se llenó de nuevos recuerdos. Mejores recuerdos, sin el peso tóxico de la presencia de mis padres. Y entonces, una tarde de viernes, llegó una carta certificada. La abrí en la cocina con una taza de té en la mano. Era de un hospital público. Informaban que Héctor Román había sido ingresado en la sala de emergencias por un problema cardíaco menor. Había estabilizado, pero necesitaba reposo y seguimiento médico. Como familiar más cercana registrada en su identificación, me notificaban para que estuviera al tanto. Leí la carta 2 veces. Sentí nada, ni culpa, ni preocupación, ni el instinto automático de salir corriendo al hospital. Solo un reconocimiento frío de la información. Mi padre estaba enfermo, y yo no era responsable de su bienestar. Dejé la carta sobre la mesa, y continué con mi tarde. No llamé al hospital, no visité. No envié flores. Simplemente reconocí que él había tomado decisiones que lo llevaron a estar solo en un hospital público, sin nadie que lo acompañara, y esas habían sido sus decisiones, no las mías. Una semana después recibí otra llamada de tía Carmen. Tu padre salió del hospital. Está bien. Pero Miranda, están viviendo en un refugio temporal para personas sin hogar. Tu madre está destrozada. No sé cuánto más puedan aguantar así. Tía, agradezco que me mantengas informada, pero mi respuesta sigue siendo la misma. Ellos crearon esta situación. Ellos pueden resolverla. Lo sé. Solo quería que supieras. Eres más fuerte de lo que ellos jamás te dieron crédito. Tuve buenos maestros. Me enseñaron que la familia no es algo que se da por sentado. Esa noche, mi novio Gabriel me preparó la cena en mi casa. Mientras cocinaba, me habló sobre su día, sobre los proyectos en su oficina de arquitectura, sobre los planes que tenía para el fin de semana. Era conversación ligera, sin drama, sin manipulación, sin traición familiar escondida bajo cada palabra. ¿Estás bien?, preguntó notando mi silencio. Sí, respondí honestamente. Estoy bien. Por primera vez en mucho tiempo, estoy realmente bien. Tus padres todavía te están molestando. No directamente, pero recibí noticias de que están en un refugio. Gabriel dejó de cortar verduras y me miró. ¿Y cómo te sientes con eso? Nada. No siento nada. ¿Eso me hace mala persona? No.
dijo acercándose y tomando mi mano. Te hace una persona que puso límites saludables. Ellos te lastimaron deliberadamente. No tienes obligación de rescatarlos de las consecuencias de sus propias acciones. Algunas personas piensan que soy cruel. Algunas personas nunca han sido traicionadas por su propia familia. No entienden que el perdón no es automático solo porque alguien comparte tu sangre. Me besó la frente y regresó a cocinar. En ese momento supe que había tomado las decisiones correctas. No por venganza, no por crueldad, sino por dignidad propia. Porque había aprendido la lección más dolorosa y más valiosa, que el amor incondicional no debe confundirse con ser un felpudo emocional. La justicia que mis padres enfrentaban no era mi venganza. Era simplemente el universo balanceándose. Ellos habían apostado todo a que yo sería demasiado débil, demasiado buena, demasiado condicionada para obedecer, como para defenderme. Perdieron esa apuesta. Y ahora vivían en un refugio mientras yo cenaba en mi propia casa con alguien que me valoraba. No había satisfacción maliciosa en eso. Solo una aceptación tranquila de cómo funcionan realmente las consecuencias en el mundo real, donde las acciones importan más que las palabras, y donde la lealtad no se compra con ADN compartido, sino con respeto mutuo ganado. Mis padres habían tenido años para tratarme con dignidad. Eligieron no hacerlo. Ahora yo elegía no rescatarlos. Y esa elección, fría como sonara, era la más saludable que había tomado en mi vida. 6 meses después del desalojo original, mi vida había encontrado un ritmo completamente nuevo. Gabriel y yo nos habíamos mudado juntos, él aportando muebles y yo la casa. Convertimos una de las habitaciones en oficina compartida, donde ambos podíamos trabajar desde casa cuando era necesario. La habitación que había sido de mis padres, la transformamos en un estudio de arte, algo que siempre quise pero nunca tuve espacio para hacer mientras ellos ocupaban cada rincón de mi propiedad. Las llamadas de números desconocidos eventualmente cesaron. Los mensajes hostiles de Laura se espaciaron hasta desaparecer. Era como si toda mi familia anterior se hubiera disuelto en el aire, dejándome libre para construir algo mejor, algo real. Un sábado por la mañana, Gabriel y yo estábamos pintando las paredes del estudio cuando sonó el timbre. Dejé la brocha y bajé las escaleras, todavía con overol manchado de pintura celeste. Abrí la puerta y encontré a Laura parada en el porche. Se veía agotada, con ojeras profundas y ropa arrugada. Detrás de ella, en un coche viejo, vi 3 siluetas pequeñas, mis sobrinos, jugando con tablets en el asiento trasero. Miranda, dijo con voz temblorosa, necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Por favor. Solo 5 minutos. No vine a pelear. Vine porque necesito la verdad. La miré con desconfianza, pero algo en su expresión me detuvo de cerrar la puerta inmediatamente. 3 minutos. Aquí afuera. Cerré la puerta detrás de mí y crucé los brazos. Laura respiró hondo y comenzó. Mamá y papá me mintieron durante meses. Me dijeron que esta casa era de ellos, que habían estado pagando la hipoteca durante años, que tú solo vivías aquí de arrimada. Me convencieron de que merecía mudarme aquí porque ellos querían ayudarme con los niños. Basé toda mi planificación en esa mentira. ¿Y? Cuando descubrí que la casa era tuya, que tú habías estado pagando todo este tiempo, que mamá y papá vivían gratis mientras tú cargabas con todos los gastos, me sentí traicionada. Les reclamé. Tuvimos una pelea horrible. No he hablado con ellos desde entonces. Eso no es mi problema, Laura. Lo sé. Pero necesitaba que supieras que yo no sabía la verdad. Si hubiera sabido que era tu casa, nunca habría aceptado mudarme. Nunca habría permitido que te echaran. Mamá me manipuló tan fácilmente porque siempre fui su favorita. Usó eso en mi contra. Viniste aquí a buscar absolución porque no la vas a encontrar. Negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a caer. Vine a pedirte perdón. No espero que me perdones. Solo necesitaba decirlo. Lo que te hicieron, lo que yo permití sin saberlo, fue imperdonable. Y has tenido todo el derecho de cortarnos de tu vida. Permanecí en silencio, estudiando su rostro. Parecía genuina, pero la confianza es algo que se gana. No se regala solo porque alguien llora bien. ¿Dónde están mamá y papá ahora? Pregunté finalmente. En el refugio municipal. Se turnan durmiendo en catres, compartiendo baño con extraños. Mamá perdió 10 kilos. Papá parece haber envejecido 20 años. Intenté llevarlos a mi apartamento, pero su voz se quebró. Mi esposo dijo que si los dejaba quedar, él se iría. Tenemos 3 hijos, Miranda. No puedo arriesgar mi matrimonio. Entonces, estás en la misma posición que yo estuve, eligiendo entre tu estabilidad y complacer a nuestros padres. Sí. Y elegí mi estabilidad, como tú lo hiciste. Y ahora entiendo por qué. ¿Ellos saben que estás aquí? No. No saben nada. Vine porque necesitaba mirarte a los ojos y decirte que lamento profundamente mi parte en todo esto. Aunque fuera sin saberlo, participé en lastimarte. Y eso me va a perseguir por el resto de mi vida. La puerta se abrió detrás de mí. Gabriel salió con 2 vasos de agua. Hace calor. Pensé que tal vez necesitaban hidratarse. Laura lo miró sorprendida. Luego a mí. ¿Viven juntos? Sí. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Te ves feliz. Más feliz de lo que te vi en años cuando vivías con mamá y papá. Lo soy. Me alegro. De verdad me alegro. Tomó el vaso que Gabriel le ofrecía y bebió un sorbo. No voy a pedirte que los ayudes. No voy a pedirte que los perdones. Solo quería que supieras la verdad de mi lado. Y que supieras que si alguna vez decides que quieres tener algún tipo de relación con tus sobrinos, yo no voy a impedirlo. Ellos no tienen la culpa de los errores de los adultos. Miró hacia el coche donde los niños todavía jugaban ajenos a todo. Son buenos niños. Merecen conocer a su tía. Pero solo si tú quieres. Sin presiones. Sin expectativas. Dejó el vaso vacío en el escalón. Eso es todo. Solo necesitaba decir esto. Cuídate, Miranda. Y felicidades por tu casa. Siempre fue tuya. Y siempre debió ser tratada como tal. Se dio la vuelta y caminó hacia su coche. La vi subir, arrancar el motor y alejarse sin mirar atrás. Gabriel se paró a mi lado. ¿Estás bien? Sí. Dije honestamente. Creo que esa fue su manera de cerrar el círculo. No pidió nada. No exigió nada, solo se disculpó. ¿Vas a perdonarla? Eventualmente, tal vez. Pero primero necesito ver si sus acciones coinciden con sus palabras. Las disculpas son fáciles. El cambio real es difícil. Regresamos adentro y continuamos pintando. Pero algo había cambiado sutilmente en mi pecho. No era perdón. No todavía.
pero era el comienzo de algo parecido a entendimiento. Laura había sido manipulada tanto como yo, solo de manera diferente. Nuestros padres habían jugado con ambas, enfrentándonos, usándonos como peones en su juego de favoritos y consecuencias. Pero mientras Laura todavía buscaba la aprobación de ellos, yo había cortado esa necesidad de raíz. Esa era la diferencia fundamental entre nosotras. Ella seguía atada emocionalmente a personas que la manipulaban. Yo me había liberado. 3 semanas después recibí un paquete por correo. Dentro había una carta escrita a mano por Laura y 3 dibujos de niños. Los dibujos mostraban figuras de palitos con etiquetas: tía Miranda, mamá, papá, yo. Los niños me habían dibujado en su familia aunque nunca me habían conocido realmente. La carta de Laura era breve. Miranda, los niños preguntaron por ti. Les conté que tenían una tía a la que no conocían porque los adultos habían cometido errores. Les dije que eras una mujer fuerte que se defendió cuando intentaron lastimarla. Les dije que esperaba que algún día tuviéramos la oportunidad de conocerte. Hicieron estos dibujos para ti. No tienes que responder. Solo quería que los vieras. Laura. Puse los dibujos en el refrigerador con imanes. Gabriel los vio esa noche. ¿De los sobrinos? Sí. Son lindos. ¿Vas a responder? Todavía no sé. Pero no voy a tirar los dibujos. Era un paso pequeño, casi insignificante, pero era movimiento donde antes solo había estancamiento. No significaba que todo estuviera perdonado. No significaba que fuéramos a ser una familia feliz de repente. Solo significaba que tal vez, eventualmente, podría haber algo más que rabia y traición entre Laura y yo. Pero mis padres eran otra historia completamente diferente. Un mes después, tía Carmen llamó de nuevo con noticias. Tu madre está en el hospital. Tuvo un colapso nervioso. Nada físicamente peligroso, pero emocionalmente está destruida. Tu padre le pidió a los trabajadores sociales que te contactaran. No voy a ir. Lo sé. Solo quería avisarte. Miranda, ellos están completamente quebrados, no solo financieramente, emocionalmente, espiritualmente. Tu madre pasa los días llorando. Tu padre apenas habla. El refugio les dio 2 meses más, pero después tendrán que encontrar otra opción. Laura sabe, pero su esposo fue muy claro. Si ella los ayuda, él pide el divorcio. Ella eligió a su familia nuclear, como debería. Entonces están exactamente donde merecen estar. No te estoy llamando para hacerte sentir culpable, Miranda. Te estoy llamando porque quiero que sepas que ganaste. Completamente. Totalmente. Ellos perdieron todo. Su casa, su dignidad, sus hijas, su estabilidad, y tú recuperaste tu vida. La justicia se cumplió. Si decides que eso es suficiente y quieres cerrar este capítulo con algo de misericordia, lo entenderé. Si decides que no merecen ni eso, también lo entenderé. No siento nada, tía. Ni lástima ni satisfacción. Solo, nada. Eso es saludable. Significa que finalmente te desapegaste. Ya no tienen poder sobre ti. Colgamos y me quedé pensando. Tenía razón. Mis padres ya no tenían ningún poder sobre mí. No podían lastimarme, no podían manipularme, no podían hacerme sentir culpable. Eran simplemente 2 personas que habían tomado decisiones terribles y ahora vivían con las consecuencias. ¿Podría ayudarlos? Técnicamente sí. Tenía los recursos. Podría rentarles un pequeño apartamento, darles una mensualidad básica, asegurarme de que tuvieran lo mínimo. ¿Debería hacerlo? Esa era la pregunta más compleja. Gabriel y yo hablamos esa noche. Le expliqué toda la situación, las llamadas, el estado de mis padres, la presión implícita de que debería hacer algo. ¿Qué quieres hacer?, preguntó sin juzgar. No lo sé. Parte de mí dice que ya sufrieron suficiente. Otra parte dice que apenas llevan 6 meses pagando por años de desprecio y manipulación. ¿Cuál parte es más fuerte? Lo pensé honestamente. La segunda. Entonces ya tienes tu respuesta. Pero la gente va a pensar que soy un monstruo. Mi propia madre en un hospital psiquiátrico y yo sin hacer nada. La gente que piensa eso no vive tu vida, no carga con tus heridas, no sabe lo que ellos te hicieron. Su opinión no importa. Tenía razón. Como siempre, la validación externa era irrelevante. Lo único que importaba era lo que yo podía vivir con tranquilidad. Y la verdad era que podía vivir perfectamente sabiendo que mis padres estaban en un refugio. Porque ellos habían elegido ese camino cuando cambiaron las cerraduras de mi casa. Habían elegido ese futuro cuando conspiraron durante meses para echarme. Habían elegido esa soledad cuando pusieron su relación con Laura por encima de su relación conmigo. Yo no los había destruido. Ellos se habían autodestruido. Y las consecuencias de esa autodestrucción no eran mi responsabilidad de arreglar. Pasó otro mes. Las llamadas de tía Carmen se hicieron menos frecuentes. Eventualmente dejaron de llegar. Asumí que mis padres habían encontrado alguna solución, algún programa gubernamental, algún familiar más compasivo o más manipulable. No busqué saber, no pregunté. Simplemente seguí viviendo mi vida, cada día un poco más ligera sin el peso de la culpa familiar mal puesta sobre mis hombros. Gabriel propuso matrimonio en el estudio de arte que construimos juntos. Se arrodilló entre latas de pintura y lienzos a medio terminar, y me preguntó si quería construir una vida permanente con él. Dije que sí sin dudarlo. Mientras planeábamos la boda, surgió inevitablemente la pregunta de la lista de invitados. Gabriel fue directo. ¿Vas a invitar a tus padres? ¿A Laura? A Laura tal vez. Si para entonces ha demostrado con acciones que su disculpa fue genuina. A mis padres definitivamente no. ¿Y si aparecen de todos modos? Contraté seguridad para la recepción. Tendrán órdenes específicas de no dejar entrar a Héctor o Beatriz Román bajo ninguna circunstancia. No hubo juicio en su mirada, solo aceptación. Ok. Es tu día. Tú decides quién lo comparte contigo. La boda fue hermosa. Laura vino con sus 3 hijos. Los niños fueron pajes de anillos y se portaron perfectamente. Laura lloró durante los votos, pero eran lágrimas felices, sin amargura. Te ves radiante, me dijo en la recepción. Gabriel es un buen hombre. Lo es. ¿Mamá y papá saben que te casaste? No. Y no me importa si se enteran. Asintió tristemente. Los vi la semana pasada. Mamá me preguntó por ti. Le dije que estabas bien, que eras feliz. Se puso a llorar. Papá solo miró por la ventana sin decir nada. ¿Todavía están en el refugio? No. Consiguieron un cuarto en una casa de huéspedes. Es pequeño, barato, pero es mejor que el refugio. Papá consiguió trabajo de medio tiempo como guardia de seguridad nocturno. Mamá limpia casas 2 veces por semana. Apenas les alcanza, pero sobreviven. Bien. ¿Nunca vas a perdonarlos? La miré a los ojos. Laura.
Si un extraño me hubiera hecho lo que ellos me hicieron, estaría en la cárcel. El hecho de que sean mi sangre no los hace menos culpables. Los perdoné en el sentido de que ya no cargo con rabia, pero eso no significa que merezcan estar en mi vida. Entiendo, dijo bajando la mirada. Solo quería saber. La conversación terminó ahí. El resto de la noche fue perfecta. Bailé con mi esposo, reí con los amigos, celebré rodeada de personas que genuinamente me querían y me valoraban. En ningún momento pensé en las dos personas que faltaban. En ningún momento sentí que algo estuviera incompleto. Mi familia ahora era Gabriel, era tía Carmen, era Laura, y los niños en un futuro tal vez. Eran los amigos que se habían convertido en hermanos elegidos. La familia biológica que me traicionó ya no tenía espacio en mi corazón. Y esa no era crueldad, era supervivencia. El primer año de matrimonio fue el más feliz de mi vida. Gabriel y yo encontramos un ritmo perfecto de convivencia. Respetábamos los espacios del otro. Celebrábamos los éxitos mutuos. Nos apoyábamos en los momentos difíciles. Era todo lo que una pareja debe ser y nada de lo que mi familia me había enseñado sobre relaciones. Laura mantuvo contacto esporádico. Me enviaba fotos de los niños, actualizaciones sobre sus vidas. Nunca mencionaba a nuestros padres a menos que yo preguntara. Y yo rara vez preguntaba. Era un equilibrio delicado pero funcional. Un día, casi 2 años después del desalojo original, recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. El asunto decía, de parte de tu padre. Lo abrí con cautela, medio esperando otro intento de manipulación. En cambio, encontré algo diferente. Miranda, soy Héctor. Pedí ayuda para escribir este correo porque no soy bueno con las computadoras. No te escribo para pedirte nada. No te escribo para que me perdones. Solo quiero que sepas algunas cosas antes de que sea demasiado tarde. Tu madre y yo cometimos el peor error de nuestras vidas cuando te echamos de tu propia casa. No fue un error del momento. Fue maldad pura, codicia, favoritismo cruel. Y lo pagamos caro. Perdimos todo. Nuestra casa, nuestra dignidad, nuestra hija favorita que resultó no querernos tanto como pensábamos. Y peor que todo, perdimos a la hija que siempre nos amó incondicionalmente. Vivimos en un cuarto de 3 metros por 4. Tu madre limpia baños. Yo trabajo de guardia nocturno con artritis en las rodillas. Dormimos en un colchón inflable que pierde aire cada noche. Comemos lo más barato que encontramos. Y cada día nos levantamos sabiendo que merecemos exactamente esta vida. No te pido perdón porque no lo merezco. Solo te pido que sepas que entendimos la lección. Demasiado tarde, pero la entendimos. La familia no es algo que se da por sentado. El amor no es automático. El respeto se gana y se mantiene con acciones, no con palabras. Fuiste la mejor hija que pudimos haber pedido. Y te tratamos como basura. Esa es la verdad que nos persigue cada noche cuando tratamos de dormir en este colchón desinflado. Si algún día tienes hijos, trátalos con el respeto que te negamos. Si algún día tienes una casa grande, compártela con personas que la valoren. Si algún día alguien te traiciona, defiéndete como nos defendiste de nosotros mismos. Hiciste todo bien. Nosotros hicimos todo mal. Y ahora vivimos sabiendo que la justicia existe y que es despiadada. No necesitas responder este correo. Solo necesitaba decirte estas cosas antes de que sea demasiado tarde. Tu madre tiene problemas del corazón. Yo tengo los pulmones dañados por años de fumar. No sabemos cuánto tiempo nos queda, pero lo que sí sabemos es que moriremos con el arrepentimiento de haberte perdido. Te deseo toda la felicidad del mundo. La mereces más que nadie. Tu padre. Leí el correo 3 veces. Lloré. No de tristeza ni de alegría, sino de liberación. Por fin habían entendido. Por fin habían aceptado la responsabilidad completa de sus acciones y sus consecuencias. Gabriel encontró llorando en la oficina. ¿Qué pasó? Le mostré el correo. Lo leyó en silencio y luego me abrazó. ¿Cómo te sientes? Validada. Dije honestamente. Durante 2 años me pregunté si tal vez fui demasiado dura, si tal vez debí darles otra oportunidad, pero este correo confirma que hice exactamente lo correcto. Ellos mismos lo admiten. ¿Vas a responder? No lo sé. ¿Tú qué harías? Yo no tuve padres que me traicionaran, así que no puedo ponerme en tus zapatos. Pero si lo hiciera, creo que respondería solo para cerrar el círculo. No para reconciliarme, sino para dejar claro que escuché su arrepentimiento y que lo acepto como el final de esta historia. Pensé en sus palabras durante días. Finalmente, una semana después, escribí una respuesta corta. Papá, recibí tu correo. Aprecio la honestidad y la aceptación de responsabilidad. Has entendido finalmente lo que intenté explicarte hace 2 años. Las acciones tienen consecuencias y la familia no es una excusa para el maltrato. No voy a olvidar lo que me hicieron. No voy a pretender que todo está bien, pero acepto tu arrepentimiento como genuino y espero que les sirva de lección para el tiempo que les queda. Cuídense. Miranda. Envié el correo y sentí como si un capítulo final se hubiera escrito en una historia que llevaba años desarrollándose. No era un final feliz al estilo de películas familiares. Era un final real, con heridas que cicatrizaron dejando cicatrices visibles, con lecciones aprendidas a un costo terrible, con consecuencias permanentes para todos los involucrados. Pero era mi final, el que yo elegí, el que yo controlé, y eso lo hacía perfecto en su imperfección. Nunca hubo otra comunicación después de eso. Mi padre no respondió mi correo, no pidió más. No intentó negociar, simplemente aceptó que eso era todo lo que obtendría de mí, un reconocimiento de su arrepentimiento y nada más. Pasaron los años. Gabriel y yo construimos una vida hermosa. Compramos una segunda propiedad como inversión. Viajamos. Crecimos profesionalmente. Laura se convirtió en una presencia constante pero respetuosa en mi vida. Los niños me llamaban tía Mira, y les encantaba visitarnos porque Gabriel les enseñaba a construir cosas en el garaje. Un día, 5 años después del desalojo original, recibí una llamada de tía Carmen que no había escuchado en meses. Miranda, tu madre falleció anoche. Ataque al corazón. Fue rápido. No sufrió. Sentí un peso extraño en el pecho. No era dolor exactamente, sino algo más complejo. ¿Cómo está papá? Destruido, pero consciente. Preguntó si querías saber. Le dije que te llamaría. Gracias por avisarme. ¿Vas a ir al funeral? Lo pensé. No.
Entiendo. ¿Quieres que le diga algo de tu parte? Dile que lamento su pérdida y que espero que encuentre paz. Era todo lo que tenía para ofrecer. No era crueldad, era honestidad. Mi madre y yo habíamos terminado nuestra relación el día que cambió las cerraduras. Su muerte física solo formalizó la muerte emocional que había ocurrido años atrás. Laura me llamó llorando. No puedo creer que no vayas al funeral. Laura, no voy a ser hipócrita. No voy a pretender que éramos una familia feliz. Mamá y yo no teníamos relación. Mi presencia en su funeral sería una mentira. Era tu madre. Era la mujer que me dio a luz, pero dejó de ser mi madre cuando conspiró para echarme de mi propia casa. Hay una diferencia. Hubo silencio del otro lado. Finalmente Laura suspiró. Tienes razón. Lo siento. No debí presionarte. Está bien. Tú tienes tu relación con ella. Yo tuve la mía. No tienen que ser iguales. El día del funeral me quedé en casa. Trabajé, limpié el jardín, preparé la cena. Viví un día normal mientras mi madre biológica era enterrada sin mi presencia. Y no sentí culpa. Solo una especie de tristeza filosófica por lo que pudo haber sido y nunca fue. Gabriel me abrazó esa noche. ¿Estás segura de que estás bien? Estoy segura. Hice mi duelo por esa relación hace años. Hoy solo fue el papeleo final. 2 años después recibí otra llamada. Tía Carmen de nuevo. Tu padre también falleció. Neumonía. Los últimos meses estuvo muy solo. Preguntaba por ti a veces, pero nunca esperaba que fueras. ¿Sufrió? No mucho. Fue rápido al final. Me alegro. Y era verdad, no quería que sufriera, no quería venganza póstuma, solo quería que las consecuencias de sus acciones fueran proporcionales y justas, y lo habían sido. No fui a ese funeral tampoco. Laura lo entendió sin que tuviera que explicar, simplemente me envió un mensaje. Lo sé, está bien, te quiero. Yo también te quiero, respondí. Y era verdad, había aprendido a separar a Laura de las acciones de nuestros padres. Ella había sido víctima de su manipulación tanto como yo, solo de manera diferente. Con la muerte de ambos padres, una extraña sensación de cierre final llegó. Ya no había posibilidad de reconciliación, de disculpas adicionales, de cambios. La historia estaba completa, escrita, archivada. Y yo había salido del otro lado no solo sobreviviendo sino prosperando. Tenía un esposo que me amaba y me respetaba. Tenía una casa que era verdaderamente mía. Tenía una carrera exitosa. Tenía dignidad propia. Nada de eso habría sido posible si hubiera cedido esos años atrás. Si hubiera aceptado ser tratada como ciudadana de segunda clase en mi propia propiedad. Si hubiera perdonado sin consecuencias. Si hubiera confundido el amor familiar con ser un felpudo emocional. La justicia que mis padres experimentaron no fue mi venganza. Fue simplemente el universo equilibrándose. Ellos sembraron desprecio y traición familiar. Cosecharon soledad y arrepentimiento. Esa no fue crueldad mía. Fue matemática emocional básica. Y aunque muchos nunca lo entenderían, aunque siempre habría quienes me juzgarían por no perdonar a mi pobre madre enferma o mi padre arrepentido, yo sabía la verdad. Había protegido mi dignidad, había establecido límites saludables, había demostrado que la familia biológica no es una licencia para el maltrato. Esa fue mi victoria, no la destrucción de ellos, sino la preservación de mí misma. Y cada noche cuando me acostaba en mi cama, en mi casa, al lado de mi esposo, rodeada de una vida que construí con mis propias manos y nadie me podía quitar, sabía que había tomado las decisiones correctas. Las consecuencias de defender tu dignidad no siempre son cómodas. A veces significan soledad familiar, a veces significan ser el villano en las historias que otros cuentan, a veces significan vivir con la etiqueta de la hija cruel que abandonó a sus padres, pero también significan paz mental, significan autorrespeto, significan vivir en un mundo donde tus acciones tienen valor y tus límites son respetados. Y cuando tuve que elegir entre la aprobación de personas que me traicionaron y mi propia dignidad, elegí lo segundo sin dudarlo. Esa elección definió el resto de mi vida, para mejor. Siempre para mejor. Años después de todo, cuando las heridas se convirtieron en cicatrices apenas visibles y la rabia se transformó en una sabiduría fría sobre la naturaleza humana, Gabriel y yo recibimos la noticia de que finalmente seríamos padres. Después de años de intentos y casi perder la esperanza, mi médico confirmó que estaba embarazada de una niña. La noche que recibimos la noticia, nos sentamos en el estudio de arte que había sido el cuarto de mis padres. Las paredes ahora estaban cubiertas de pinturas que habíamos hecho juntos, fotografías de nuestros viajes, recuerdos de una vida construida sobre respeto mutuo y amor genuino. Va a tener la infancia que merecías, dijo Gabriel tocando mi vientre todavía plano. Va a crecer sabiendo que es valorada, que su voz importa, que nunca tendrá que competir por amor. Va a saber que la familia real se construye con acciones, no con palabras, agregué. Y que está bien alejarse de personas tóxicas, incluso si comparten tu sangre. Decidimos llamarla Elena, nombre que no pertenecía a nadie de nuestras familias. Era suya. Completamente suya, sin el peso de expectativas heredadas o favoritismos antiguos. Cuando Elena nació, Laura fue la primera familiar en visitarnos en el hospital. Trajo a sus 3 hijos, ahora adolescentes, que miraron a su prima recién nacida con la ternura reservada para cosas pequeñas y frágiles. Es hermosa, susurró Laura con lágrimas en los ojos. Se parece a ti. Gracias por venir. ¿Sabes?, dijo Laura mientras los niños se turnaban para cargar suavemente a Elena. A veces pienso en cómo habrían reaccionado mamá y papá a esta noticia. Habrían estado felices, creo. Habrían querido ser abuelos. Probablemente, admití sin emoción. Pero también habrían encontrado maneras de convertirlo en competencia. Habrían comparado a Elena con tus hijos. Habrían criticado mis decisiones de crianza. Habrían intentado controlar cómo la educamos. Laura asintió tristemente. Tienes razón. Nunca pudieron simplemente amar sin condiciones, sin agendas ocultas. Por eso Elena nunca los conocerá, y está bien así. Cuando Elena cumplió 2 años, empezó a hacer preguntas sobre la familia. Señalaba fotografías en las paredes y preguntaba quiénes eran las personas. Le mostramos fotos de Gabriel con sus padres fallecidos, fotos de tía Carmen, fotos de Laura y los primos. ¿Y tus papás, mami?, preguntó un día con esa curiosidad inocente de los niños. No están en nuestra vida, cariño, respondí con calma. A veces las personas toman decisiones que lastiman a otros. Cuando eso pasa, está bien alejarse de ellas, incluso si son familia. ¿Te lastimaron? Sí, mucho. Pero ya no pueden hacerlo porque no están cerca. Yo puedo alejarme de gente que me lastime, siempre.
Siempre puedes protegerte. Y mami y papi, siempre te vamos a apoyar cuando lo hagas. Me abrazó con sus bracitos pequeños. Ok, mami, te quiero. Yo también te quiero, mi amor. Esos momentos, esas conversaciones simples sobre límites y autorrespeto, eran mi verdadera venganza contra la crianza que recibí. No iba a perpetuar el ciclo. No iba a enseñarle a mi hija que debía aguantar maltrato porque es familia. No iba a criar a una niña que confundiera el amor con la obligación. Elena crecería sabiendo que merecía respeto, que su no importaba, que podía alejarse de cualquier persona, en cualquier momento, por cualquier razón que su instinto le dijera que era válida, y que sus padres siempre, siempre estarían de su lado cuando defendiera su dignidad. Un sábado por la mañana, cuando Elena tenía 4 años, estábamos en el parque cuando se acercó una mujer mayor. Tenía ese aire familiar de las señoras del barrio que se creen con derecho a opinar sobre vidas ajenas. ¿Usted es Miranda Román?, preguntó sin presentarse. Sí. Conocí a su madre, Beatriz, antes de que falleciera. Vivía cerca del refugio donde ella se quedaba a veces. Sentía a Elena apretar mi mano, sintiendo la tensión en mi cuerpo. Ella me contó lo que le hizo, continuó la mujer con tono acusador. ¿Cómo la echó de su propia casa? ¿Cómo la dejó morir sola y pobre? ¿Qué clase de hija hace eso? Gabriel se acercó inmediatamente, poniéndose entre la mujer y yo. Disculpe, pero no conoce toda la historia. Le sugiero que se retire. Conozco suficiente para saber que esta mujer abandonó a su madre enferma. Eso es imperdonable. No, dije con voz firme pero calmada. Lo imperdonable fue que mi madre conspirara durante meses para echarme de mi propia casa y dársela a mi hermana. Lo imperdonable fue que cambiara las cerraduras mientras yo trabajaba. Lo imperdonable fue años de favoritismo cruel y manipulación emocional. Yo solo me defendí. Pero era su madre. Era la mujer que me dio a luz. Dejó de ser mi madre cuando decidió que mi dignidad valía menos que su conveniencia. La mujer me miró con disgusto. Espero que su hija nunca la trate como usted trató a su madre. Yo también, respondí honestamente. Porque voy a criarla para que no tenga que defenderse de mí. Voy a amarla incondicionalmente sin agendas ocultas. Voy a respetar sus límites y su autonomía. Voy a ser la madre que merecí tener. La mujer se alejó murmurando sobre la juventud sin valores. Elena me miró con ojos grandes. ¿Esa señora estaba enojada, mami? Sí, cariño. Pero estaba enojada porque no conoce toda la historia. A veces la gente juzga sin saber. ¿Hiciste algo malo? No, mi amor. Me defendí de personas que me lastimaban. Y eso nunca está mal, incluso si otros no lo entienden. Ok, dijo simplemente, y regresó corriendo a los columpios. Gabriel me rodeó con su brazo. Siempre habrá personas que no entiendan, lo sé. Pero cada vez me importa menos. Yo sé la verdad. Tú sabes la verdad. Y eso es suficiente. Los años siguientes fueron una sucesión de momentos similares. Familiares lejanos que aparecían en eventos sociales con comentarios cargados. Conocidos que murmuraban cuando pasaba. Gente que había escuchado la otra versión de la historia y me juzgaba sin conocerme. Aprendí a sonreír educadamente y seguir adelante. Sus opiniones no pagaban mi hipoteca. Sus juicios no educaban a mi hija. Su desaprobación no afectaba mi matrimonio. Eran ruido de fondo en una vida que cada día sonaba más a sinfonía propia. Laura se convirtió en una aliada inesperada. Cuando escuchaba a alguien hablar mal de mí, los confrontaba con la verdad completa. Ustedes no saben lo que nuestros padres le hicieron. Yo tampoco lo sabía hasta que fue demasiado tarde. Miranda hizo lo correcto. Y si alguno de ustedes hubiera pasado por lo mismo, habría hecho exactamente lo que ella hizo. Su defensa no borraba el pasado, pero construía un puente hacia un futuro donde podíamos ser hermanas de verdad, no solo de apellido. Cuando Elena cumplió 7 años, exactamente la misma edad que tenía yo cuando mis padres se mudaron a mi casa, organizamos una fiesta en el jardín. Familia elegida, amigos cercanos, los primos que ahora eran adolescentes responsables y cariñosos. Mientras cortábamos el pastel, miré alrededor y vi algo que nunca tuve en mi infancia. Personas que genuinamente se alegraban por mi felicidad. Nadie compitiendo por atención. Nadie haciendo comentarios pasivo-agresivos. Nadie guardando resentimientos ocultos. Solo amor real, del tipo que no necesita dramas ni traiciones para existir. Tía Carmen, ahora con más de 80 años pero todavía lúcida y fuerte, se acercó a mí con una copa de jugo en la mano. Tu madre estaría orgullosa, dijo suavemente. La miré confundida. ¿Mi madre? No, Beatriz. Tu verdadera madre, la mujer que te criaste a ti misma para ser. Esa madre estaría orgullosa de la mujer que te convertiste y de cómo estás criando a Elena. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Gracias, tía. Lo que le hiciste a Beatriz y Héctor no fue crueldad, fue justicia. Y más importante, fue supervivencia. Te salvaste a ti misma. Y al hacerlo, salvaste a la próxima generación de repetir los mismos patrones. ¿Crees que hice lo correcto? Cariño, lo que creo yo no importa. ¿Tú crees que hiciste lo correcto? Lo pensé honestamente, mirando a Elena riendo con sus primos, a Gabriel organizando juegos con los niños, a Laura charlando animadamente con nuestros amigos. Sí, dije finalmente. Creo que hice exactamente lo correcto. Entonces, esa es la única opinión que importa. Esa noche, después de que todos se fueron y Elena estaba dormida, Gabriel y yo nos sentamos en el porche trasero mirando las estrellas. Mi casa, la misma que casi pierdo, ahora llena de recuerdos felices en lugar de resentimientos tóxicos. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Gabriel. ¿De qué específicamente? De no haberles dado otra oportunidad. De no haber intentado reconciliarte antes de que murieran. No, respondí sin dudar. Ellos tuvieron múltiples oportunidades de hacer lo correcto. Las rechazaron todas. Yo no les debía nada más. ¿Y si Elena te pregunta algún día por qué nunca conoció a tus padres? Le diré la verdad apropiada para su edad, que a veces las personas que deberían amarte incondicionalmente te lastiman profundamente. Y cuando eso pasa, tienes todo el derecho de protegerte. Incluso si eso significa alejarte permanentemente. Le enseñaré que el perdón no es automático y que está bien establecer límites firmes con cualquier persona, familia o no. Eres una mujer increíble, dijo besando mi frente. Soy una sobreviviente que aprendió a no confundir el amor con la obligación. Permanecimos en silencio bajo las estrellas, cada uno procesando la vida que habíamos construido sobre las ruinas de traiciones pasadas. No era una historia con final feliz tradicional donde todos se perdonan y abrazan. Era algo mejor.
Una historia donde la protagonista elige su dignidad sobre la aprobación, donde las consecuencias son proporcionales a las acciones, donde la justicia eventualmente prevalece. Mis padres murieron arrepentidos pero solos. Laura perdió años de relación conmigo por apoyar una mentira. Yo perdí la ilusión de tener una familia biológica funcional, pero gané algo más valioso: la certeza absoluta de mi propio valor, la capacidad de establecer y mantener límites saludables, el conocimiento de que puedo sobrevivir a cualquier traición porque me tengo a mí misma. Y esa, más que cualquier reconciliación forzada o perdón no merecido, era la verdadera victoria. Porque al final, la mejor venganza no fue ver a mis padres sufrir, fue construir una vida tan completa, tan feliz, tan llena de amor genuino, que su ausencia en ella no creaba ningún vacío. Ellos pensaron que me destruirían echándome de mi propia casa. En cambio, me liberaron para construir algo mejor que cualquier cosa que hubiera tenido con ellos en esa casa. Y cada día que vivía bien, cada momento de felicidad que experimentaba, cada límite saludable que mantenía, era prueba de que había tomado las decisiones correctas. Las personas que me llamaban cruel o despiadada nunca entenderían, y no necesitaban hacerlo. No estaba viviendo mi vida para su aprobación, estaba viviéndola para mí, para Gabriel, para Elena, para la familia que elegí, no la que me fue impuesta por biología. Y eso, finalmente, era todo lo que importaba. La paz no vino del perdón, vino de la aceptación de que algunas heridas no necesitan sanarse con reconciliación. Algunas sanan con distancia, tiempo y la construcción de algo mejor en el espacio que dejó la toxicidad. Esa fue mi verdad, mi historia, mi justicia. Y viviría con ella, orgullosa y en paz, hasta el final de mis días.